¿No les ha pasado que dibujan bien bonito, pero les da miedo colorear y arruinar sus dibujos? Pues a mí me pasa igual. Hola, ¿qué hubo chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues les voy a hablar sobre este tema, sobre el miedo a colorear. Y bueno, antes que nada pues no les voy a dar consejos porque ya saben, yo también tengo este problema de no colorear mis dibujos. Y bueno, pues antes de empezar con el video quería mostrarles estos stickers que, como algunos sabrán, la anterior semana fui a una convención como artista invitada y ahí conocí muchos artistas y pues estos stickers son de ellos. Así que nada, si a ustedes les interesa seguirles o algo así, aquí les dejaré sus redes sociales. Y por otra parte, este cuadrito pues lo pinté para esa convención que de hecho se vendió el mismo día del evento, así que yo estaba muy feliz. Y por si se lo preguntan, pues este cuadrito lo pinté con los marcadores de acrílicos de ART, este set específicamente. De hecho me llegó como hace 2 semanas y yo recién estoy grabando el video, pero bueno, este es el set de 48 colores sin tap. Los marcadores son de válvula y tienen la punta pincel, así que el día de hoy pues los estaré utilizando y obviamente primero tengo que dibujar algo, así que me decidí por este dibujo. Y pues bueno, con respecto al tema del día de hoy sobre el miedo a colorear, pues lo escogí porque probablemente hay algunos artistas que tienen miedo a colorear, como yo por ejemplo. Como algunos sabrán, yo vengo dibujando a lápiz la mayor parte del tiempo y la mayoría de mis dibujos pues también son a lápiz. Hay algunos que sí son a color, pero son contados, se podría decir. Y pues bueno, así que les voy a hablar sobre las razones por las que yo creo que los artistas, y me incluyo, tenemos ese miedo a colorear y terminar arruinando nuestros dibujos. Una de las razones principales por las que creo que se da esto es porque estamos muy acostumbrados a hacer lo que ya sabemos hacer, es decir, estamos muy en nuestra zona de confort, y el hecho de querer probar algo nuevo, algo que no sabemos si va a quedar bien o si te va a terminar gustando, pues nos termina causando ese tipo de incertidumbre. Otra de las razones pues también podría decirse que es porque no tenemos un estilo de coloreado definido, ya que en sí pues tener un estilo de dibujo ya es algo complicado y obviamente el coloreado también lo es. En mi caso creo que el estilo de dibujo ya lo tengo algo muy marcado, pero en caso del coloreado pues no es así. De hecho, he tratado de utilizar muchas paletas de colores, hacer coloreados planos, coloreados muy detallados, o a veces incluso copiar el coloreado tal y como está en la referencia, pero pues el hecho de no tener un estilo definido sí suele ser algo frustrante. Y con esto no me refiero a que si encontramos un estilo de dibujo o de coloreado debamos aferrarnos a ello ni nada, pero de cierta manera pienso que tener ya un estilo sí sería algo menos estresante. Otras de las razones podría ser el miedo a la opinión de la gente, si se puede decir así. Por si tienes redes sociales, eres activo y tienes tu comunidad que pues ya tenga conocimiento sobre tu estilo de dibujo, en especial si te dedicas solo a hacer bocetos, dibujos a lápiz que no tengan nada que ver con el color, pues el hecho de querer subir algo nuevo, algo diferente, nos puede llevar a tener esos pensamientos sobre ¿estará bien? ¿Les gustará cómo coloreo? ¿Tendré el mismo apoyo que en mis anteriores publicaciones? Y pues obviamente todo eso nos lleva a dudar de nosotros mismos. Otras de las razones pienso que podría ser el hecho de compararnos con otros artistas. Como ya sabemos, pues en las redes sociales nos podemos encontrar con increíbles artistas que a simple vista podemos decir wow, su estilo es increíble, único y todo eso, y pues de cierta manera también nos termina inspirando y eso está bien, pero hay veces en las que nos terminamos obsesionando, comparándonos con ese artista y tratando de copiar tal cual su estilo, y obviamente en muchas ocasiones pues no nos va a salir, y toda esa frustración y ese estrés nos puede llevar a un bloqueo creativo y a desanimarnos. Y compararnos con otro artista no está mal hasta cierto punto obviamente, y tomarlo como inspiración debería ser para que podamos
podamos crecer como artistas y no para copiar tal cual su estilo. Y bueno, probablemente exista muchas otras razones por las que tú y yo tenemos ese miedo a colorear nuestros dibujos y eso. Y pues ahora se preguntarán qué puedo hacer o cómo puedo perder el miedo a colorear mis dibujos. Pues de igual manera yo me pregunto lo mismo. Y si tú, personita que estás viendo este video, tienes consejos que nos podrían ayudar, o si tal vez te identificaste con esto o tienes otras razones por las cuales tienes miedo a colorear, pues no dudes de dejarnos tus opiniones en los comentarios. Y de igual manera, por si gustas adquirir estos marcadores, pues te dejaré el link en la descripción. Y eso sería todo por el video de hoy. No te olvides de compartirnos tus consejos o tus opiniones sobre el tema de este video, y si tienes alguna sugerencia de igual manera. Eso sería todo por el día de hoy. No te olvides de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Un saludito para mi amigo Suiza y a todos los que comentaron en mi anterior video. Bye.